era de padre catalán y de madre puertorriqueña. Balaguer era de origen haitiano y de padre de origen catalán. De manera que se destaca el origen cuando se trata de Haití, pero República Dominicana, este es un país de inmigrantes porque nosotros no somos una nación originaria. Por ejemplo, Ucrania es una nación originaria. Ucrania es una nación originaria a propósito del conflicto y lo es Rusia porque los eslavos vienen de los indoarios, de aquellas razas primigenias, y en el entrecruce de esos caminos de Asia a Europa, allí nacieron los primeros Rus, que eran los centros de poder eslavos que concretaron, que se asentaron en esos lugares. Pero República Dominicana, la isla de Santo Domingo, no tiene pobladores originarios y por eso todos somos inmigrantes. Todos. Porque la raza aborigen fue eliminada. En Perú, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en toda América existen una parte de su población. En México, en Estados Unidos, muy disminuido, una parte de sus poblaciones son pobladores originarios. Y algunos, como Ecuador, como Perú, como una gran parte de su población lo es. Bolivia, una gran parte de su población lo es. Los aymarás, los guaraníes, los quechuas, son originarios, pero aquí, al eliminarse prácticamente en su totalidad la población indígena, llamada indígena o aborigen, entonces negros, mulatos, blancos, los pocos blancos que hay, pero que son los que dominan aquí. Entonces, tenemos que entender que a nadie se le puede acusar de una cosa, de lo que se puede acusar es de que usted sea parte de una oligarquía que todo lo deprede, que todo lo manipula el poder, destruye las imágenes de los presidentes para mantener y aumentar sus intereses. De eso sí. De manera que hoy celebramos, agradecemos la existencia de ese hombre que hubiese cumplido, que cumple 85 años, vivió 61 y lleva 24 años de muerto. De aquí iremos a la 1:30 aproximadamente, estaremos en el Cristo Redentor elevando nuestra plegaria, pero primero saludándole, conversando con él, simbólicamente en ese lugar que es su tumba, aunque su tumba en realidad es todo el país. Bueno, y esto que es muy importante, pero hay cosas todavía igual de importantes. El señor presidente introdujo varios proyectos de leyes en el Congreso. Está entre ellos el proyecto de ley para modificar la base legal de los combustibles. No hemos estudiado todavía la pieza. Tan pronto la estudiemos, vamos a dar nuestra opinión, pero creo haber escuchado una declaración del ministro de Industria y Comercio o del ministerio diciendo que posiblemente no haya ninguna rebaja por la modificación a la ley. En esto hay que tener cuidado porque la gente dirá, ¿y entonces para qué lo hacen? Porque qué cosa podrían hacer que incluso si se mantuviesen, porque si los precios siguen subiendo porque se agraven conflictos y todo esto, otra cosa será, ya será difícil mantener los niveles actuales e incluso imposible, y sería un sueño pensar en que pueda haber reducciones.
Ahora, de mantenerse los precios a los niveles actuales, no compartimos la idea de que no se puedan bajar los precios. Si se mantuvieran los precios internacionales a los niveles actuales, podría haber alguna reducción. ¿Cómo? Bueno, el gobierno debe fijar ya el impuesto, mantenerlo fijo, un impuesto único. Hay varios impuestos que afectan los combustibles, no es uno solo. Entonces, reducirlo a un solo impuesto. Simplificación y eficiencia. Un solo impuesto, pero que también ya sea fijo, que no sea impactado por el índice de precio al consumidor. De esa manera, el impuesto no contribuiría a empeorar la tendencia inflacionaria. Es decir, porque si tenemos un impuesto que cuando suben, entonces aumenta, evidentemente que estaría empeorando el cuadro. Eso se resuelve fijándolo y que sea único e invariable. Bien, la otra parte es el cálculo del precio de paridad de importación. El ministerio debe reforzar el equipo de la unidad, la división o el departamento de análisis para revisar todas las informaciones y datos que le den los importadores, porque en el país hay 106 importadores de combustible. El pueblo dominicano, en la simplicidad de su razonamiento, cree que es el gobierno el que importa combustible. El gobierno no importa nada, porque tiene una refinería que es una empresa comercial, y esa refinería lo que importa es un 15 o 18% del total. El otro 18% lo importa como crudo reconstituido. Entonces, al momento de preparar o aprobar la ley de combustible en el 2000, aquí solo habían 5 importadores, la refinería y 4 empresas distribuidoras o 4 marcas. Pero nosotros le introdujimos la libertad de todo aquel que pueda demostrar su capacidad instalada y cumplir con la ley, que pudiera recibir una licencia de importador. Y así se hizo. Entonces, eso dio como resultado que hoy hay 106 importadores. Entonces, ¿cómo calcula el ministerio el precio de paridad de importación? En base a los datos que le dan. Pero ¿son confiables todos esos datos? ¿Son confiables sabiendo nosotros la naturaleza y la mentalidad del empresario promedio, que es usurero aquí en estos medios? A nivel internacional se conforman con un 8, un 10% de tasa de retorno. Aquí no, un 25 y un 30 lo encuentran poco. Eso es importantísimo. Pero luego están los márgenes de comercialización. Los márgenes de comercialización, hemos dicho una y mil veces, son 2 veces en términos porcentuales y en términos absolutos lo que son en Puerto Rico y lo que son en la costa este de Estados Unidos, allá que las empresas son más ricas, que los gasolineros deberían ganar más, se supone, y que todo es más rico y más opulento, pero aquí tienen un margen que es 2 veces el que reciben allí. ¿Por qué? Porque el margen de comercialización nunca ha sido parte de las leyes de hidrocarburos. Nunca. Y no lo son de la que hicimos nosotros, porque en ese entonces los márgenes eran tan razonables que no valía la pena que los asignara ningún ministerio. Pero desde allí para acá, entonces, el negocio de los combustibles en este país ha crecido y se ha convertido en una monstruosidad. ¿Y por qué? Porque el país maneja 1.300.000 millones de galones de combustible, 1.300 galones de combustible, 330 millones de galones de gasolina. Dime, Ámbar, mija. Estoy en el aire. Sí. Muy bien. Muy bien.
Pues entonces, 1.300 millones de galones, 330 en gasolina, 550 en GLP, que es el que más se usa de los ligeros y blancos, 370, algo así, de gasoil, distinto al gasoil para la generación de electricidad, que también ese es bastante. Entonces el APTUR, que es el Aviation Turbine Gas, el gas de turbina de aviación, queroseno, en fin, gas natural, son muchos los combustibles y en total el país consume como 1.300 millones de galones. ¿Ustedes saben a cuánto asciende este negocio de los combustibles en República Dominicana? Sobre los 325.000 millones de pesos. Y ustedes saben a cuánto ascienden los márgenes que se ganan las marcas, las estaciones y todo esto y los transportistas. Sobre 60.000 millones de pesos. Por eso es que ganan demasiado, un 24%. Entonces, también el gobierno debe trabajar el tema de la fórmula. La fórmula para calcular el precio de paridad, que tiene elementos espurios que no están en la ley y que fueron traídos por los ministros anteriores y que ningún otro ministro ha querido entonces eliminarlos sabiendo que son ilegales, porque cualquier cosa que contenga el reglamento que no esté señalado en la ley es ilegal. ¿Y cuáles son esas cosas? Para que hablemos concretamente. Otros costos. Miren, los elementos de la fórmula son el precio FOB, es lo que se paga al comprar el combustible en cualquier lugar. Fuera. El costo del flete marítimo, el seguro al flete, al transporte, está el costo de arrimo y el costo bancario. Pero entonces le han agregado unos costos de que por tasa de cambio, oiga, y le han agregado otros costos, así que a alguien le dio la gana y ponerlo ahí. Pero cada cosa de eso representa 6, 7 pesos por galón. Y entonces está el GAL, lo más extraordinario, el gasto por administración de la ley. Es decir, que cada ministro parece ser que puede decir: yo, para cumplir con mis funciones, a pesar de que tenga un presupuesto, yo entonces voy a cobrar por administrar la ley. Todo eso debe ser eliminado, y cuando se eliminen esos 3 elementos de la fórmula, verán que el precio de paridad de importación baja sensiblemente, por lo menos calculamos que uno de 15 a 20 pesos, más lo que si se le reduce un 25%, que nuestra propuesta, los márgenes de comercialización, bajaría unos 10 u 11 más y pudiera llegar a 40 o 50 pesos. Si se mantienen los precios a nivel internacional fijo. Si suben y se destapan, bueno. Otra cosa, ¿por qué están subiendo los precios a nivel internacional? Exclusivamente por especulación. No hay un solo país donde se produzca petróleo o gas de manera apreciable, porque en Rusia hay guerra, pero eso ni siquiera en Ucrania el gas lo han cortado, ni está afectado, y se sigue bombeando lo mismo. Esta guerra pudiera empeorarse, pero gravemente. ¿Cómo? Hoy que Putin cierra la llave del gas para Europa, porque Alemania por eso no quería entrar en esto. Scholz se negó hasta el último momento, pero Estados Unidos lo obligó porque hay 194,000 soldados americanos en Alemania y les recordaron que ellos no son tan libres como piensan. Scholz, el canciller alemán, estaba actuando en defensa de Alemania. ¿Por qué? El 65% del gas le llega de Alemania. ¿Qué pasa en este invierno si no hubiera gas?
Dígame, para la calefacción, para la industria y todo, pero el 35% del petróleo le llega de Alemania y entonces el 36% del carbón le llega también de Rusia, también le llega de Rusia. Entonces Alemania es un preso de confianza de los combustibles rusos. Pero ¿y qué le pasa a Suecia y Finlandia que dependen 100%? Y entonces está el tema de que alguien puede ir a decirle a los pueblos europeos, no, yo le voy a mandar gas. Mentira. ¿Por qué? Porque el gas, cuando se transporte a través de los océanos, tiene que ser licuado. Una cosa es el gas gaseoso a presión atmosférica por tubería. Presión atmosférica no, eso viaja siempre a 1442 psi. Esa es la presión de las tuberías dentro de los gasoductos, 1400 pounds per square inch, libra por pulgada cuadrada. Entonces, pero ese gas no se puede meter en un barco porque el barco vendría vacío. El gas, si no se llega, el gas licuado de petróleo que viene aquí y el que viaja por el mundo entero en barco, es que se cogen 600 galones a presión atmosférica y se mete en un solo galón. Ese gas que viene aquí a Andrés Boca Chica son 600 galones del gas que va por los gasoductos metido en un solo galón en forma líquida. ¿Para qué? Para que tenga una alta densidad calorífica o un alto calor específico. Entonces, Europa entero depende un 40-45%. De manera que no hay ninguna razón para que los combustibles estén aumentando, porque Arabia Saudita no hay ningún país árabe en guerra. Los países africanos tampoco. Estados Unidos tampoco. Y es el principal productor de gas y el principal productor de petróleo ahora. Es decir, está Estados Unidos en primer lugar, que hasta hace unos días estaba produciendo 11 millones de barriles de petróleo por día. En segundo lugar venía Rusia con cerca de 10.5 y luego Arabia Saudita con 10. Y luego están los demás, Irán con 2.9, Irak con 2.3, Kuwait con 1.9, etcétera, etcétera, Nigeria con 2. Qué sé yo. Entonces el mundo entero está produciendo 98 millones de barriles de petróleo. Esas reservas que tiene Estados Unidos, que son 410 millones de barriles, cuando Estados Unidos solo consume 25 millones de barriles, eso es lo que son 34 días. 34 de las reservas en totales. Entonces, estamos hablando de que la especulación, Canadá no está en guerra, es decir, Noruega, los productores de Brent internacionalmente, Brasil que está produciendo, China que produce todo. ¿Por qué está subiendo el precio? Por el temor, el nerviosismo, la incertidumbre que domina los mercados y por las ambiciones desmedidas de subir los precios, de ganar más. Que ese tema lo trató el presidente Biden en su discurso ante la nación, tanto en términos de los farmacéuticos, que no es justo que la salud del mundo esté sometida a unos... Bueno, todo eso se resolvería si las naciones en la ONU aportaran recursos para que la investigación y el desarrollo de los medicamentos para pandemia y todo esto fuera una función pública en beneficio de la humanidad y no dejársela a los beneficios y a la iniciativa privada. Bueno, por último, queremos hacer un comentario antes de pasar a la pausa y luego a nuestros distinguidos invitados. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el conflicto Occidente-Oriente. No tanto el conflicto Rusia-Ucrania, porque esto es un conflicto fabricado, a nuestro juicio, fabricado
Porque ¿qué hizo Estados Unidos cuando Rusia le colocó misiles en Cuba? Le planteó una guerra nuclear. Entonces, va a permitir Rusia, que tiene más bombas que Estados Unidos, que se la pongan en Ucrania, haciéndolo miembro de la OTAN. Entonces, esto no debió haber sido nunca, pero ya lo es. No vamos a analizar lo que pudo no haber sido, si ya lo es. Entonces, hay que ser práctico. Tenemos un conflicto encima. ¿Cuáles van a ser los tres perdedores? Los tres perdedores van a ser la economía mundial, que ya el Fondo Monetario dice que el aislamiento de Rusia va a traer importantes escaseces muy serias. Y el mundo, porque ya desde ya está siendo perjudicado por el precio de los combustibles. Y si había problemas de encadenamiento, de rotura de la cadena de suministro, ahora lo habrá más. Se traducirá en más pobreza. ¿Cuál es el otro perdedor? Ucrania será demolida. ¿Cuál es el otro perdedor? Rusia, que será aislada. ¿Quién va a salir ganando? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, América en sí, nunca ha participado en guerras mundiales, pero es yendo a pelear a Asia, yendo a pelear a África y yendo a pelear a Europa. Pero en América nunca ha habido una guerra mundial. ¿Por qué? Por lo difícil que sería. Porque somos un continente que divide el planeta en dos, desde el polo norte al polo sur. Por eso las corrientes marinas se definen cuando chocan con América. Y América está tan libre de tantas cosas que siempre hemos dicho, ninguno de los dioses que se adoran tienen que ver con América, porque los dioses que se adoraban aquí le construyeron templo sobre templo. Entonces, cuando vino a descubrirse América en 1492, ya existía Jehová. Pero ya existía el Dios cristiano y existía el budismo, existía Alá, todo el mundo, todos los dioses son anteriores a América. De manera que América nadie lo puede acusar de nada de eso. Esos dioses, y América los adora, pero no tuvo nada que ver en su creación, porque todo estaba hecho. Bien, pero América tiene la ventaja de que aquí no se ha tirado un tiro en guerra mundial. Nosotros hemos ido y hemos tenido guerra entre nosotros, pero en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos ni iba a participar. Pero en la Segunda casi lo obligaron, si no es por lo de Pearl Harbor. Entonces, es que para hacer una guerra y que sea mundial con nosotros, si es Asia que viene a pelear con nosotros, África tiene que cruzar el Atlántico. Y es solo recientemente que los misiles pueden cruzar océano. Hasta ahora, para venir a pelear con nosotros hay que llegar aquí, entonces hay que cruzar 10,000 kilómetros. Pero el que venga por el Pacífico, por igual. Entonces, América nunca ha sido escenario de guerra mundial. Pero por eso todas las guerras mundiales han beneficiado a América y básicamente a Estados Unidos y Canadá, que al descender de tradiciones sajonas tuvo un poco más de justicia social, porque América Latina también se benefició de las guerras mundiales, pero sus oligarquías. Por eso es el país, la región más desigual. Claro que la Primera Guerra Mundial hizo mucha gente rico en Argentina, en Brasil, en Perú, pero a las oligarquías el pueblo siguió padeciendo tanto como... Y aquí hizo rico a Trujillo, a los Vicini, pero el pueblo, a la muerte de Trujillo, aquí el promedio de vida era 43 años y el per cápita era $125 por habitante. Entonces, esa es la realidad. En América, Estados Unidos logró una resolución con 21 votos en la OEA. Pero ojo, eso hay que analizarlo. La mayoría de América Latina no está con esa resolución. ¿Por qué? Nosotros lo analizamos. Usted tuvo a Brasil que no votó, 220 millones.
Usted tuvo a México, que dijo que no va a aplicar ninguna sanción. 120 millones, ya son 330 millones. Usted tuvo a Argentina, que dijo lo mismo. No, señor. Y también, y entonces Argentina, bueno, el voto de Guaidó, pero sabe que eso es simbólico, porque el que está gobernando es Maduro. Ya son 400 y pico de millones. Uruguay tampoco votó. Es decir, que aunque hubo 15 votos que no favorecieron la resolución, es ahí donde está la población de América. Nosotros hicimos el cálculo. América tiene 1.000 millones. Estados Unidos y Canadá tienen como 387 millones. Entonces, el restante, los 200 y tantos millones, 500 no votaron. Ahora, ¿por qué salió la resolución? Por todas esas islitas británicas, Saint Kitts, esto, de Granadina y tantas cosas. Lo contamos una por uno. Y entonces esa es la situación. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que hay que analizar profundo este conflicto. Este conflicto no es tan sencillo. Esto es lamentable que a Ucrania la hayan metido al medio. Ahora aquí hay dos perdedores que no tienen, porque si el mundo occidental sabía que Rusia iba a llegar al extremo, porque Putin lo dijo, si alguno de ustedes se involucre, van a ver la guerra que nunca ha visto la historia. Y ese hombre, nada de lo que ha dicho es para que usted juegue con eso. No hay que tenerle miedo, pero hay que entender cuando dice las cosas. Entonces, si se sabía que no iban a intervenir, ¿por qué entusiasmaron al pobre Zelensky y a Ucrania en que iba a ser miembro de la OTAN? Si no lo va a hacer. Entonces, ahora nadie le puede ayudar. Le mandan pertrecho, comida y ropa, pero esto no es una cuestión de una hambruna. Esto es una cuestión solo ni de vestimenta. Esto es una cuestión de que si no defienden a Ucrania, y se está viendo día a día, va a ser demolida. Y bueno, estas sanciones, vamos a ver hasta dónde pesan todas estas sanciones, que sin duda son terribles. Esto ahora de la Mastercard y de la Visa. Pero China está expectante del otro lado, claro, no quiere comprometerse más de lo prudente, pero en el fondo ya firmó un acuerdo sin límite con Putin. Y entonces nos estuvimos estudiando lo que se llama el Siberia Power, el gasoducto que están construyendo de 3.371 kilómetros de largo, que ya llegó, la primera línea llegó a Beijing y ahora va a Shanghái. Ya con este gasoducto, actualmente Rusia está pasando por las dos líneas de Ucrania, está pasando por ahí unos 84.000 millones de metros cúbicos de gas por año. Eso es lo que pasa por los dos gasoductos de Ucrania. Entonces, el Nord Stream, la línea 1 del Nord Stream, hace tiempo que está funcionando. Eso está funcionando desde el 2012, que fue cuando primero se graduó la primera línea, porque el Nord Stream 1 son dos líneas también, que parte de Vigo, allá en Rusia, hasta Greifswald, en Alemania. Entonces, toda esta línea, casi 1.400 kilómetros a una presión de 1.442, tiene un diámetro de 18 pulgadas, es decir, por ahí se están pasando 52.000 millones de metros cúbicos, pero en la línea 1 y 2, se inauguró primero la 1 y luego la 2. Ahora, lo que estaba por entrar en funcionamiento era el Nord Stream 2, cuya empresa dirige Gerhard Schröder, que es el gerente general, el ex canciller alemán, el antepasado, que está dirigiendo esto, en una alianza contra Alemania y Rusia. Eso es lo que se ha detenido, que estaba ya listo para su
lo que iba a aumentar la dependencia de Europa del gas. Ahora, ¿en qué tiempo pudiera liberarse Europa? Bueno, estuvimos haciendo los cálculos. El mundo tiene 162 metaneros, que son los barcos que transportan el metano, porque el gas natural es metano, 99.9% metano. Entonces por eso le llaman gases metaneros, pero son gases criogénicos, porque la criogenia es la ciencia y la tecnología que estudia el comportamiento de los materiales a temperaturas extremadamente bajas. Entonces, como el gas, para poder licuarlo hay que someterlo a menos 162 grados centígrados, por eso le llaman criogénico. Bueno, hay 162. Para poder llevar el gas que manda Rusia a Europa, tendrían que construir 42 barcos más para tener factor de seguridad. Eso toma como 15 años o 20 años, de manera que el problema es complejo, no es tan fácil, porque reducir esa dependencia que se ha construido por años, eso no es fácil ahora venir y decir, pero entonces hay que construir las plantas de gasificación. Y construirla también llevaría otro tanto. De tal manera que vamos a hacer la pausa. Ya ustedes están enterados del fenómeno, del conflicto. ¿Qué es Ucrania? Preguntarán ustedes. ¿Por qué no la había oído mencionar hace mucho? Bueno, Ucrania es anterior a Rusia. El Rus Kiev, como le llamaban, el primer conglomerado de poder eslavo en la ruta India, Mediterráneo, fue en Ucrania, en Kiev, posiblemente en el siglo II, siglo III, pero allí hay una población que es antiquísima, porque allí se domesticó el caballo hace 7,000 años, y tantos, es decir, en Ucrania nace la tradición rusa. No es que Rusia fue primero y Ucrania, no. En Ucrania nació el primer conglomerado de poder, que entonces se formó el mancomunato, que fue una alianza entre lo que hoy es Polonia y Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moscú, que duró como 3 siglos, pero luego vino el Imperio Mongólico y entonces lo destruyó, lo esparció, y más adelante surgió entonces la Rus Moscú, y de ahí es que viene el nombre de Rusia, de Rus, de Olev Novgorod, que fue el primer gran gobernante de aquel enclave de poder muy temprano durante la historia de la humanidad. De ahí es que más o menos viene Ucrania. Esa planta nuclear precisamente de ¿cómo que se llama? Zaporizhia, precisamente se la regaló Rusia a Ucrania, la inauguraron en 1985, que tiene 6 reactores, agua presurizada de 950 megas cada uno, puede generar 5.700 megas, 6 veces y media lo que produce Punta Catalina, y es de fusión, es tremenda, pero el sexto se inauguró en el 1995, de manera que ya había caído la URSS, pero los 5 primeros fue un regalo que le hizo Rusia, que le hizo cuando Mikhail Gorbachev hicieron ese regalo de Rusia a Ucrania para conjurar el problema de la energía. De todas maneras, Putin se enfrenta a una confrontación global de todo Occidente, con sus fisuras, que debe ser estudiado en cada caso. El caso de América es muy interesante, son fisuras muy importantes. Dice el ultraderechista Bolsonaro
que él no puede censurar ni a Putin ni a Rusia porque Brasil, sus tierras de la Amazonía son muy pobres en nutrientes y Rusia es la primera productora de fertilizante en el mundo y que Brasil depende de eso y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que también ya América Latina en completo, y con esto cerramos, está atravesando una situación muy especial, tal vez por un descuido de Estados Unidos que ojalá tome nota. Miren, nosotros hicimos, y cuando estudiamos una cosa nos metemos a fondo. Brasil hace 20 años, su comercio era un 36% con Estados Unidos y un 2% con China. Hoy con China es el 34% y con Estados Unidos el 16%. Perú, vamos a ver, Perú ahora es 35% con China, 6% con Rusia, pero solo es 14% con Estados Unidos. Váyase a Chile. ¿Cómo es con Chile? Con Chile, que produce la mitad del cobre del mundo, el mundo produce 4.6 millones de toneladas de cobre y Chile produce 2.7. Ahora mismo Chile depende un 37% de China y un 3 o 2% de Rusia y solo 13% de Estados Unidos. Váyase país por país. El único que ahora está es Colombia, porque Argentina hace 1 año y 6 meses hizo la reunión del G20 cuando estaba Macri. Y Argentina, que todavía dependía un 26% de Estados Unidos y solo un 14% de China, ¿qué pasó? Que fue Xi Jinping y firmó 30 contratos con Macri. Fue Trump y no firmó uno solo. Entonces, en menos de 2 años, el balance comercial ha pasado 20% a China y ha bajado estrepitosamente Estados Unidos. Si la economía de Estados Unidos es mucho más rentable que la economía china, porque la China todavía anda buscando volumen y poca ganancia unitaria. La de Estados Unidos, como era el rey de todo, lo que anda buscando es mucha ganancia unitaria, aunque sacrifique volumen. Gana mucho por las operaciones que hace y China gana menos, pero China sigue creciendo y Estados Unidos crece, pero no al mismo ritmo. Entonces, los análisis es para profundizarlo. Ojalá que este conflicto en esta introducción tenga un buen término, que no se continúen agravando las cosas. Los cuadros dramáticos que se presentan, eso es natural en cada guerra, son dolorosos, pero eso no va a cambiar nada, la guerra, porque Rusia no va a dejar que se le metan en Ucrania, lo sabían y ahora han dejado a Ucrania solo, todo el mundo celebrando ser el más sólido aliado de Ucrania, pero ¿de qué le sirve eso a Ucrania? Si las tropas rusas siguen avanzando y entonces eso no se detiene con cargamentitos de ropa, ni con cargamento de comida, ni siquiera de pertrecho, por ahí está. Oigan, qué cosa más simpática. Ayer Zelensky intervino en el Congreso de Estados Unidos por vía virtual. ¿Y qué le pidió? Caza bombardero, pero de fabricación rusa. Es decir, que no se lo manden de otro tipo. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos le envía esos de Martin Marietta, de Lockheed, de la Boeing, de esos famosos bombarderos, durarán 3 años, 4 para entrenarse. Y esto es para ahora, pero ellos conocen la tecnología rusa. Entonces, es complicado. Esto es complicado. Tenemos con nosotros ya parte de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hacer la pausa y al retorno ellos tendrán la palabra. Nosotros sencillamente hemos querido hacer una puesta en escena, dándoles pespuntes a ustedes, a quienes no lo tuvieran, para que sencillamente sepan pensar, porque pueden venderle un paquete bien simplista y los paquetes simplistas son fáciles de comprar, pero sepa que usted puede ser entonces confundido. Lo bueno es que ustedes oigan todas las campanas
y entonces terminen con la propia. Dios le bendiga y vamos a la pausa.